Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Decíamos antes que Argentina aprobó el uso, la siembra y comercialización en poco tiempo de un trigo cuya semilla fue modificada genéticamente para que la planta pueda crecer con bajos niveles de humedad. El desarrollo llevó unos 15 años, es un gran trabajo científico que justamente ha logrado trasladar un gen del girasol a la semilla de trigo. Se produce lo que se llama transgénesis, pasar un gen de un organismo a otro, y en este caso se logra que ante situaciones de estrés hídrico, de falta de agua, la planta cierre sus poros y demande menos agua que lo normal. Esto, en un contexto de cambio climático, pareciera un gran avance. Lo que sucede es que la condición indispensable para que crezca el nuevo trigo es que no tenga competencia de otras formas de vida, porque la semilla crece si no hay en derredor lo que en el campo se llaman malezas, y entonces es resistente a un producto tóxico del orden de los órganos fosforados llamado glufosinato de amonio, que funciona a muy corto plazo. Todo lo que toca muere en 48 o 72 horas. Hablamos de microorganismos, de polinizadores, las mariposas, artrópodos, ácaros, arañas, lo elimina todo. Y cuando se esparce en el cultivo, toca las plantas y en el caso de las plantas las quema de un modo fulminante. En un par de días el cultivo está efectivamente libre de malezas. Y esto es lo que estamos discutiendo, porque con ese trigo se hará el pan sobre el cual discutimos. Entonces, más allá de los transgénicos, que es un avance que se desarrolla desde hace muchos años, estamos discutiendo cómo vamos a producir los alimentos que llevamos a la mesa. Así que nos pareció un tema para profundizar hoy y convocamos a Francisco de Blas, que es doctor en Ciencias Agropecuarias, es becario postdoctoral en el Instituto de Botánica del Nordeste, CONICET, Universidad del Nordeste, y docente de genética en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Hoy está fuera del país porque se está preparando, sigue perfeccionándose, así que lo fuimos a buscar a Estados Unidos. ¿Cómo estás, Fran? Hola, buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Yo muy bien, gracias. Bueno, ¿en qué sitio estás? Estoy en la ciudad de Athens, Georgia, que es la sede de la Universidad de Georgia, que es la primera universidad estatal de Estados Unidos. Uh-huh. Realmente, ya que estás ahí, ya que por ahí podés mirar desde otro lugar, uno cuando sale del lugar que habita tiene una perspectiva diferente. ¿Sentís que hay que cultivar más trigo para alimentar el mundo? ¿Por qué los sectores más postergados deberían seguir comiendo harinas en exceso en un momento que justamente la alimentación se debate tanto, la calidad de la alimentación y las variantes que habría que introducir justamente para que la nutrición sea un bien y no un problema para la población en general, ¿no? Exacto. Me parece interesante en la introducción que hacías la mención sobre, bueno, que en verdad la transgénesis es una técnica que es exitosa en muchos casos. En este caso particular ha sido una técnica exitosa para obtener un trigo que tiene estas características. La pregunta que nos hacemos, ¿hace falta realmente producir tanto más trigo como bien decís? Es curioso que entre 1961 y el 2013 la población mundial se duplicó, pero también la producción de alimentos aumentó un 50%. Eso quiere decir que
hay alimento suficiente para todos, teniendo en cuenta que se descarta más o menos un tercio de eso, y la mitad de los granos que se producen, entre ellos el trigo, van a consumo animal y a fines no alimenticios. Aún así, cada habitante del planeta tiene alrededor de 3.000 calorías por día para alimentarse. Entonces, estamos hablando de casi un mito fundacional de que hay escasez de alimento y por eso necesitamos producir más. Es interesante, Francisco, permíteme que sobre eso abone con datos recientes de la Bolsa de Comercio de Rosario, que está estimando que este año el aumento de la producción de trigo en Argentina va a llegar a un 30%. De las 14 toneladas que producíamos, vamos a llegar a 22 millones de toneladas, más que el récord que se logró en el 2020. Es un registro histórico. Exacto. Entonces, poniendo el foco en esto de la alimentación, me parece que el problema no es la cantidad de alimentos y particularmente no es la cantidad de trigos, sino es cuestionar y fortalecer las democracias que aseguren el acceso de los habitantes más vulnerados al alimento de calidad. No hay ya mucho espacio para la discusión de que una alimentación basada en hidratos de carbono exclusivamente o mayoritariamente sea una dieta de calidad, digamos, a la que una persona deba acceder diariamente, ¿no? Es cierto. Entonces, bueno. Volviendo al tema de central, que es la contaminación también por transgénicos. Hoy hablábamos antes que esta operación se está haciendo con un estricto control para no contaminar el resto del trigo producido. Estamos hablando de 22 millones de toneladas de trigo que tienen mercado internacional. Argentina es el 7º exportador del mundo. ¿Qué antecedentes hay de contaminación por transgénicos? Es decir, contaminar a plantas similares de otros trigos en este caso. Bueno, eso es interesante porque el trigo HB4 es el primer trigo transgénico que ha sido aprobado para cultivo comercial, es decir, que se puede sembrar en el campo y comercializar a nivel mundial, siempre y cuando, digamos, los mercados internacionales lo acepten. Pero en el año 99, más o menos alrededor de la década del 80, Monsanto inició unos ensayos con trigo transgénico resistente al glufosinato en Estados Unidos y en Europa. Al tiempo, por un alto rechazo por parte del mercado del consumo directo del trigo transgénico, Monsanto retira la solicitud de aprobación de este trigo y queda como en los archivos de la empresa. En el año 99, unos investigadores del sudeste asiático encuentran trigo transgénico resistente al glufosinato que, según ellos, había sido enviado desde Estados Unidos. En este contexto, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos comienza toda una investigación y nadie pudo explicar cómo había llegado este trigo transgénico en semillas comercializadas desde Estados Unidos cuando no había sido aprobado comercialmente. Y más adelante hubo otros casos. En 2013, en el estado de Oregon, también encontraron semillas con el gen de Monsanto. Y en el 2014, el mismo Departamento de Agricultura encontró plantas de trigo portando el gen de resistencia al glufosinato en campos silvestres, es decir, no cultivados. Entonces, el antecedente del salto del gen transgénico, del gen modificado, a plantas que no han sido el objetivo principal, transformarlas, existe. Ahora, el cuestionamiento o la pregunta que nos hacemos es, ¿son todas las transformaciones genéticas necesariamente negativas para el ambiente? Bueno, es interesante pensarlo desde este punto de vista, ¿no? En primer lugar, no necesitaríamos producir tanto más trigo, por eso no nos preocupemos tanto por hacerle tanta transformación a una planta que ya ha sido exitosa y que ha transformado el mundo desde que se domesticó hace 3.000 años. Entonces,
Me parece que los antecedentes son reales y que hay que estar conscientes de que cualquier tipo de intervención en una planta puede generar impactos a posteriori que son incontrolables. Esto ya, digamos, de este gen que anda dando vuelta de resistencia al glufosinato en las plantas de trigo a nivel mundial es algo que ya no tiene retorno, digamos. Estamos conversando esta mañana con Francisco de Blas, que es doctor en ciencias agropecuarias, está perfeccionándose en los Estados Unidos y hablamos de los cultivos transgénicos y en particular del peligro, entiendo yo, que encierra el uso de sustancias tóxicas, porque esto es lo que espanta a los mercados y esto es lo que puede producir también la contaminación del ambiente que tanto nos preocupa. Karina. Francisco, muy buenos días. Quería preguntarte, ¿qué opinas de la celiaquía, que justamente es una enfermedad autoinmune? Si bien es hereditaria, está comprobado que tiene mucho que ver con lo ambiental, el trigo y la manipulación y lo que estamos hablando también de los agrotóxicos. ¿Crees que puede tener relación que haya tanta gente que esté desarrollando celiaquía, que no sea solamente también de nacimiento, sino que gente adulta esté desarrollando la enfermedad? Bueno, Karina, hay una realidad que está muy investigada y hay suficiente evidencia de lo que se conoce como cambios epigenéticos, es decir, que la alimentación y el ambiente celular al que se expone los tejidos por la alimentación generan cambios que pueden ser positivos o negativos. No soy especialista en el tema, no conozco sobre específicamente la celiaquía como la consecuencia de una enfermedad consecuencia de la alimentación con productos que ya tengan que hayan tenido contacto con agrotóxicos, pero no creo que sea algo casual. Me parece que los casos en aumento y la mala calidad del alimento que consumimos, no tanto en su condición nutracéutica, o sea, no por lo nutricional, sino por la cantidad de químicos que acarrean, debe tener que ver seguramente. Nos hace pensar toda esta discusión. Vos citaste anteriormente la responsabilidad del Estado. ¿Cómo vamos a usar el territorio? ¿Para qué? ¿Vamos a usar el territorio para hacer negocios exclusivamente o para alimentar a personas? Ya que hablamos tanto en este debate de la seguridad alimentaria. Y en este sentido te quiero preguntar, ¿cuál crees que es el rol de los productores? Porque si una empresa hace un desarrollo, un Estado con líderes que no alcanzan a ver las urgencias del tiempo que vivimos, están impulsando algo que podría hacer daño a la población, pero también a su vez podría dejarles buenos dividendos. ¿Irán para adelante sin más, sin replantearse el propósito de lo que hacen por mucho tiempo? Bueno, me parece que volvemos al punto en el que hablamos siempre de un sistema de toma de decisiones a nivel internacional que demuestra o que pone en evidencia democracias ineficientes que no aseguran el acceso de alimentos sanos y nutritivos para la población y sobre todo para los sectores más vulnerables de la población. Entonces, todas estas decisiones que se toman están basadas en el modelo agroindustrial que se sienta sobre la realidad de semillas patentadas, uso de fertilizantes y agroquímicos manufacturados, maquinaria de gran escala. Entonces, el pensar cómo producir alimentos, en qué territorios, los productores tienen un rol muy importante a la hora de tomar la decisión qué producir, pero también exponerlos a los productores en una posición en la que, digamos, las personas en general nos vemos siempre interpeladas por la cuestión ética de qué hacer o qué no hacer para nuestra subsistencia o para nuestro avance económico, lo que sea. Acá me parece interesante hablar del rol casi definitivo que tiene el consumidor. Nosotros como consumidores podemos elegir
a la hora de ir a comprar, qué harina comprar, si vamos a comprar una harina que venga de este trigo o que venga de otro. Entonces eso va a ser lo que al final impacte sobre lo que el productor va a sembrar, cosechar y vender. Porque al final de cuentas se vende lo que se consume, ¿no es cierto? Pero creo que el Estado es el principal actor en el hecho de tomar decisiones que aseguren que esta posibilidad de tomar decisiones sea siempre en el marco de la sustentabilidad, del acceso a alimentos sanos y nutritivos por toda la población. En el final me gustaría intercambiar con vos, Fran, sobre el valor que encierra proteger a las semillas criollas, porque vos mencionaste que ya sobradamente se había adaptado el trigo al consumo humano. ¿Cuál es el valor de guardarlas, de compartirlas, de multiplicarlas? ¿Cómo te resuena? Bueno, me parece una pregunta muy que me resuena mucho, principalmente porque yo trabajo con especies silvestres emparentadas con los cultivos actuales, que son, digamos, básicamente los ancestros de los cultivos con los que básicamente nos alimentamos. Uh-huh. Y en este punto, la conservación de las semillas por parte de las comunidades nativas o por parte de las comunidades pequeños productores cumplen un rol fundamental de conservación de la diversidad genética que tienen estas especies cultivadas. Y de esto hablo en términos más globales. El enfrentarnos a un cambio climático representa desafíos en la producción de alimentos, que si bien como mencionamos antes, no es el problema la escasez, sino es la distribución y es el acceso a este alimento, pero también es real y no es un mito el hecho de que la producción de alimentos en el contexto del cambio climático va a ser más dificultosa. Y el hecho de que se conserven las semillas con diversidad genética, es decir, no aquellas que son producidas de forma casi clonal, es decir, una semilla copia de la otra, porque es en lo que se basa el modelo agroindustrial, nos asegura tener opciones para elegir. Es como si uno fuese a un mercado y tuvieses, no sé, 5 o 6 variedades distintas de alguna fruta que nos interese. Que las comunidades conserven las semillas, intercambien lo que se llaman los bancos de germoplasma populares, asegura el acceso a esa diversidad que necesitamos para enfrentar estos desafíos que nos presenta el cambio climático. Eso es, y alejarnos de las distorsiones que vamos produciendo, dejar de naturalizar aquellas cosas que no están bien. Me gustaría que nos despidamos tras escuchar a Ernesto Sábato. Mira, este es un corte del escritor Ernesto Sábato durante su corta estancia en España en 1977. Ahí Radio y Televisión Española le hace una nota donde dice esto. Volviendo a Tel Aviv, un amigo judío mío me hablamos sobre el kibutz. Me dice, bueno, pero ese kibutz fabrica zapatos, pero esos zapatos son 10 veces, no sé cuánto, la cifra exacta, más caros que los zapatos que fabrica la fábrica tal de Tel Aviv. Y yo le dije lo siguiente, ¿y quién le ha dicho a usted que la misión del kibutz es fabricar zapatos baratos? La misión del kibutz es crear hombres de verdad. Y esto es una cosa típica del siglo XX. Se habla de costos. Dice, sí, pero es más barato fabricar zapatos en una gran usina, en una gran fábrica. Ah, ahí está el mal. Es el hombre que nos debe interesar, no los pares de zapatos. La preservación del hombre integral y no el costo de un par de zapatos. Nos pareció interesante la reflexión de Sábato, Francisco, porque nos devuelve a la esencia de lo que somos, en todo caso a revisar nuestros valores, cuál será el propósito por el que estamos acá y cuál va a ser el legado que vamos a dejar. Si terminará siendo siempre todo lo que dejemos o estará sujeta a una ecuación económica,
o vamos a introducir otras miradas, otras consideraciones frente a las decisiones que tomamos, ¿no? Uh-huh. Sí, me parece, bueno, muy pertinente el corte y el aporte que nos haces con este audio. Yo creo que una vez más, hablando del desafío que supone alimentar la población mundial con alimentos de calidad, el tema de la aprobación de un trigo transgénico nos pone ante esa interrogación personal de bueno, qué decisiones tomamos cotidianas para poder asegurar este acceso a un alimento saludable. También exigir a los tomadores de decisiones que nos proporcionen un escenario de libre decisión sobre qué alimentos consumir, que lo que conocemos como soberanía alimentaria, ¿no? Y que este proceso de cambio ante una situación de cambio climático está justamente asociada a prácticas que son mucho más amigables con el medio ambiente, que son accesibles para los pequeños productores, que son accesibles para los sectores vulnerables de la sociedad. Entonces, que esta situación como de crisis mundial que supone el cambio climático y el escenario económico suponga una oportunidad, ¿no? para un cambio hacia opciones que sean mucho más amigables con el ser humano y que supongan el desarrollo del ser humano como individuos y no hablar de costos y de precios todo el tiempo. Un gran abrazo, Francisco. Consideramos valiosísimos tus aportes esta mañana, nos ayudan a pensar, a seguir andando y a seguir pensando en la necesidad de transformación, empezando por nuestras cabezas, ¿no? Abrirlas, hacerlas un poco más flexibles, encontrar que aquel camino que hemos recorrido tiene algunas cosas valiosas, muchas, pero también hay otras que revisar. Que tengas un muy buen día por ahí. Igualmente, un saludo grande para todos. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.